amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Tengan todos un excelente mediodía. Bienvenidos a Un Mundo de Economía por aquí por su televisora del Táchira. Vamos a conversar en esta oportunidad con el ingeniero Isidro Teres, quien es el presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Ureña, Estado Táchira. Y hoy específicamente vamos a hablar sobre todas las bondades, las oportunidades, las fortalezas que tiene el eje fronterizo colombo-venezolano, Ureña específicamente. Vamos a concentrarnos en Ureña. Y así como vamos a irnos a las potencialidades y vamos a mirar hacia el futuro. Presidente de la Cámara de Comercio de Ureña, ingeniero Teres, bienvenido una vez más. Vamos a conversar sobre las oportunidades que ofrece la frontera, aquí Ureña, municipio fronterizo, y vamos a pensar que ya pasó pasó toda esa época de recesión económica, de inflación, de contracción del Producto Interno Bruto, de devaluaciones, de controles, en fin. Vamos a trasladarnos a unos años más adelante y sobre todo la posibilidad de reanudar convenios, tratados comerciales. Háblenos de todo eso, por favor, y explicarle a nuestra audiencia. Bueno, un saludo muy cordial a toda la audiencia que siempre nosotros nos gusta, nos agrada conversar el tema económico. La pregunta es muy interesante, gracias por hacerla, porque a veces uno se ancla en el presente y no ve el futuro. Y aquí hay que hablar de eso. Venezuela es un país que está adscrito al Mercosur y Mercosur es un bloque económico similar a la Unión Europea, tiene 300 millones de habitantes, es una suma muy importante. Nosotros ya tenemos como venezolanos ciudadanía Mercosur, hay que eso, por favor, consultarlo en internet, lo que es ciudadanía Mercosur y lo que significa para cualquier venezolano, los derechos que tiene y los deberes que tiene. Son muchos derechos interesantísimos, muy importantes. Y este Mercosur está en este momento ya a puertas de firmar un acuerdo muy grande con la Unión Europea, muy importante para nosotros porque la Unión Europea es un gran mercado consumidor y Mercosur es un gran mercado productor, especialmente de manufactura. Eso significa que con ese gran acuerdo, en el momento en que ya empiece a operar, eso creará innumerables puestos de trabajo, porque lo que podemos ofrecer nosotros es, con la tecnología que vamos a recibir de todas las marcas y las multinacionales y las empresas importantes europeas interesadas en surtirse de producto de Mercosur, nosotros vamos a poder insertarnos en los mercados internacionales con esas tecnologías de punta que van a aportar las empresas matriz, que son a las cuales el Mercosur va a poder proporcionarle los productos de marca que están necesitando. Es decir, que con lógica económica, con sindéresis y sobre todo con mentalidad pro mercado, pro libertades económicas y respeto a la propiedad privada, se puede vislumbrar un buen futuro, sobre todo para desarrollar nuestra economía nacional a través del desarrollo económico productivo de este importante eje fronterizo colombo-venezolano. Sí, además eso sumémosle que Ureña San Antonio con la zona económica especial fronteriza va a ser una zona internacional, industrial muy importante, porque vamos a recibir inversión extranjera y vamos a tener grandes multinacionales produciendo acá. Eso significa libertad económica y libertad cambiaria. Regímenes especiales también para nosotros tener las facilidades o no estar por debajo de las condiciones que tiene cualquier zona económica especial en el mundo y que hoy en día es una figura que compite en el mercado internacional porque tienen economía de escala las empresas que están ahí. Efectivamente, ingeniero, en el contexto que estamos comentando, siendo Venezuela miembro del Mercosur,
y estando también los miembros de la Comunidad Andina de Naciones acercándose al Mercosur, asociándose al Mercosur, ¿puede Venezuela y puede la frontera tachirense recuperar los mercados y recuperar la dinámica de la Comunidad Andina de Naciones que perdimos hace unos años? Sí, ahí hay algo que uno tiene que ponerle la lupa para saber dónde estamos actualmente y dónde estábamos antes. No olvidemos que los dos socios principales de la comunidad andina eran Venezuela y Colombia. Correcto. Venezuela y Colombia, si Venezuela se retira de la comunidad andina, pero firma un acuerdo de alcance parcial con Colombia, binacional, que le permite seguir operando bajo el mismo acervo normativo aduanero que teníamos en la comunidad andina. Entonces, realmente no hay mucha diferencia. Sí, salimos de la comunidad andina, pero con respecto a Colombia, estamos funcionando prácticamente en las mismas condiciones. Lógico, se perdió el tribunal andino, se perdió el acuerdo de cabotaje, se perdieron algunas cosas, pero las condiciones y el arancel cero en productos con certificado de origen están en la misma proporción. Siguen vigentes. Excelente. Muchas gracias, ingeniero. Vamos a hacer, amigos, un corte comercial y regresaremos para seguir conversando sobre el futuro del comercio internacional venezolano en el contexto global, latinoamericano y mundial. Ya regresamos. Bien amigos, y nosotros continuamos con el ingeniero Isidoro Térez, presidente de la Cámara de Industrias y Comercios de Ureña, conversando sobre todas las potencialidades, las fortalezas y las oportunidades que ofrece el eje fronterizo colombo-venezolano, Ureña, San Antonio específicamente Ureña, y el futuro de este eje fronterizo en lo comercial. Vamos a suponer, ingeniero Térez, que bueno, ya se superó el sistema de cambios múltiples, después de haber sido instalado y operando casi 14 años, que le ha traído tanta contracción y sobre todo tanto, estancamiento, ¿no?, a la economía nacional. Transcurrido y ya eliminado esta política de control de cambio, ¿cómo empezar a regenerar la economía, el aparato productivo, económico, comercial aquí de la frontera y sobre todo reactivar el comercio fronterizo? La frontera tiene una dinámica económica propia, eso es tradicional, no es de ahora, y aquí también nosotros tenemos que ponerle la lupa a la economía nacional en Venezuela. Es muy probable, y nosotros ya estamos dirigiéndonos directamente a un acuerdo de rescate país de la economía a través del Fondo Monetario Internacional. Ya estamos en un default técnico. Venezuela no cumplió varios compromisos que tenía con Rusia. PDVSA está en default también. Y aquí el Banco Mundial es el que va a venir a ponerle orden a la economía en el momento en que haya que utilizar los recursos del Fondo Monetario, que para eso es que existe, para eso Venezuela pertenece al Banco Mundial y va a poder recibir este auxilio porque las finanzas públicas y las finanzas oficiales no están en capacidad de cumplir con los compromisos que ya tiene, que son muy fuertes, muy difícil de poder cumplirlos, pero más difícil es de poder recuperar la economía si no hay saneamos el asunto fiscal, saneamos el asunto de los servicios públicos, sinceramos los precios de los combustibles, todo eso es lo que viene ahora, quiera o no quiera. Aquí el sector oficial es obligatoriamente, no tenemos recursos, hay que cumplir los compromisos, pero también hay que potenciar la economía nacional.
Sin duda alguna hay que tomar un plan de medidas necesarios para reactivar nuestra economía nacional y más que, sobre todo, tomar medidas tan importantes para corregir todos los desequilibrios tan grandes que hemos tenido en la economía en estos últimos años. Ingeniero Teres, una vez que Venezuela resuelva su problema de control de cambios y haga un acuerdo multilateral con el Fondo Monetario Internacional, ¿cuánto tiempo puede pasar antes de que haya una normalización de la economía venezolana? Bueno, realmente eso es muy rápido. Hay que entender que Venezuela no es un país que tenga problemas económicos por falta de capital. Los venezolanos durante muchos años han estado exportando capital y hoy en día el propio Fondo Monetario Internacional le ha dicho a la gente de Venezuela que tienen más de 350.000 millones de dólares en el exterior. Entonces aquí el problema no es de capital, aquí el problema es de cómo se maneja el capital. La reconstrucción o la puesta en el modernismo que nosotros necesitamos recuperar es financiable perfectamente con el capital propio venezolano. Aquí lo que tenemos es que crear las condiciones naturales para que haya una repatriación de capitales y eso es lo que va a recuperar la economía. Eso es muy rápido y no solamente los capitales venezolanos, sino que la inversión extranjera está muy pendiente del curso que tome los cambios políticos para venir a hacer también grandes inversiones. ¿Estas grandes inversiones serán en un plazo medio o corto? No, eso es un plazo inmediato porque son países que han estado muy pendientes de Venezuela y que en algunos casos ya tienen ciertos proyectos que están esperando pues que haya las condiciones de seguridad jurídica necesarias para recibir la inversión extranjera. Ingeniero Teres, en el marco de una normalización de la economía venezolana, de una recuperación, ¿cómo afectaría la zona fronteriza? Bueno, aquí la zona fronteriza lo que va a hacer es recuperar su dinámica económica. La circulación de los vehículos por los puentes, eso va a darle un empuje muy fuerte a la economía de la frontera. Y no olvidemos que eso incide en la economía nacional. Atendamos pues cómo ha sido el declive de la ocupación hotelera en Venezuela desde que se restringió el paso de los vehículos, cómo se ha caído toda la ocupación hotelera en Margarita y nos damos cuenta que la incidencia es muy grande. Eso es un beneficio para Venezuela el que haya una normalización de la frontera como tal. Y entonces también nosotros vamos a poder empezar a trabajar en el tema del turismo, importantísimo porque esta frontera es el lugar de paso y lugar de entrada y salida de todo lo que es el turismo de la fachada surandina que representamos nosotros. Bueno amigos, ya venimos en un mundo de economía. Esto es Un Mundo de Economía y continuamos conversando con nuestro invitado, el ingeniero Isidoro Teres, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Ureña, Estado Táchira. Con él estamos hablando sobre las incidencias de los cambios que tendrán que venir a futuro una vez que se solvente o se supere la difícil situación política que vive el país. Ingeniero, en múltiples foros en los que uno puede asistir en donde se hable del tema empresarial y de producción, en Venezuela el empresariado está muy preocupado por el distanciamiento con la tecnología y con los procesos de producción del primer y del segundo mundo, si se quiere. Hay una sensación de que efectivamente, yo creo que no es una sensación, una realidad, de que nos hemos quedado atrás y en consecuencia hemos perdido niveles de competitividad. Usted, con su amplia experiencia y conocimiento del mundo, ¿qué considera debe hacerse? ¿Qué cambios deben hacerse para recuperar esos niveles de competitividad? Bueno, el cambio es muy sencillo. Aquí lo que se necesita es que el sector empresarial, el sector productivo,
tenga todas las herramientas para poder producir. Eso significa que hay que proveerle o permitirle que se provea a sí mismo de sus materias primas, porque los mercados están abiertos. Venezuela es un país de 30 millones que demanda, que está muy desasistido, que está muy desabastecido. Entonces nosotros no tenemos que crear un mercado, nosotros lo tenemos. Lo que hay que hacer es que haya facilidades para poder producir y abastecer ese mercado. No es que haya que hacer un gran trabajo para crear un mercado. El mercado está creado y está desabastecido. Y desde el punto de vista técnico, es cierto, tecnología, las empresas pues, harán sus esfuerzos y sus proyectos para renovar tecnología, porque los mercados se lo van a permitir, ciertamente. Va a haber rotación de inventario, rotación de capital. Bueno, a ver, Venezuela tiene productos de altísima calidad, que son íconos y que nosotros todos los conocemos. Lo que tenemos que hacer pues es que esos productos y que esas empresas puedan seguir tecnificándose. Eso le sucede a todas las empresas en el mundo, que se tienen que ir actualizando permanentemente. Venezuela tiene un rezago, pero sin embargo tenía una gran delantera en calidad de productos, de modo que no es que tengamos mucho retraso en calidad de productos, tenemos retraso en abastecer nuestros propios mercados. Ciertamente, ingeniero, a ver, la industria venezolana ha logrado en el pasado adquirir niveles de producción, de productividad y de calidad y competitividad internacional, porque el propio mercado venezolano exigió eso en su momento. Consumidores digamos, adaptados y acostumbrados a niveles altos de consumo. Ciertamente la industria venezolana está capacitada para ello. Sin embargo, para hacer esa recuperación, ¿faltaría algo? Falta el acompañamiento oficial, porque el apoyo oficial, el acompañamiento, no. Aquí el gobierno no tiene que apoyar a nadie, aquí el gobierno tiene que hacer su trabajo y facilitar el trabajo del sector productivo. Lo que tiene que hacer es un acompañamiento. El sector privado se vale por sí mismo, tiene su mercado, tiene su calidad, tiene sus marcas, tiene sus plantas productoras. Lo que hay que hacer es no obstaculizar la producción de excelentes productos venezolanos que son íconos y que son muy acreditados no solamente en Venezuela, sino afuera también. Y además se tiene la capacidad instalada ociosa. ¿En qué nivel está en la actualidad? La capacidad instalada puede que en algunos casos haya que mejorarla, haya que ampliarla, pero una cosa es ampliar y otra cosa es empezar de cero. Sí. Es muy diferente. La velocidad de respuesta es muy rápida y aquí ciertamente el problema no es ni el capital ni la tecnología. Aquí el problema es de acompañamiento, así es, y de no obstaculización. De condiciones. Ingeniero Teres, es una pregunta de rigor antes de finalizar el programa y es la siguiente. Superada la crisis económica y la economía en crisis, ¿cuál es la lección que nosotros debemos aprender, que debemos tomar para crecer y para desarrollarnos como venezolanos, como empresarios, para seguir adelante y para contribuir hacia un crecimiento y desarrollo económico, social y humano sostenidamente en el tiempo? Lo de superar una crisis no tiene fecha. Lo que sí tiene una realidad es que el país demanda, hay que abastecerlo y por ahí por donde se puede empezar la reconstrucción del aparato productivo nacional. Lo demás no tiene límites y las cuestiones monetarias, así como se pueden agravar de un día para otro, se pueden mejorar de una manera inmediata. Todo depende de cuál es el apoyo y cuál es esa alianza que tiene que haber entre el sector privado y sector público. Nosotros tenemos que disminuir el aparato de la nación, el aparato productivo de la nación, y tenemos que potenciar el aparato productivo privado para que haya entonces sí una real acompañamiento
a lo que la economía moderna exige, que es producir dentro de los niveles de escala de internacional, porque no podemos nosotros pensar que vamos a hacer mucho si estamos por debajo de la escala internacional. Para eso es preferible explotar algunas potencialidades e importar en lo que nosotros no somos capaces de llegar a los niveles de estándares internacionales. Hay que racionalizar la economía en Venezuela. La lección aprendida. Pregunto, ¿qué aprendió usted de toda esta crisis como persona y como empresario? Bueno, yo he aprendido acá que no puede ver simplemente la crisis como una enfermedad, sino la crisis es la manera de poder desentrañar cómo se puede funcionar en crisis, cómo se puede crecer en crisis y cómo se puede ser exitoso en crisis. Excelentemente, bueno, y de esta forma, nuevamente muchísimas gracias, ingeniero Teres, por estar aquí en Un Mundo de Economía, muy honrados de habernos permitido, habernos recibido aquí en su territorio Ureña. Bueno, el placer es mío siempre en este programa porque nosotros manejamos acá todas esas teorías económicas, pero nos gusta más la práctica y la experiencia exitosa. Bien, y a todos ustedes amigos, muchísimas gracias por su atención, nuestra invitación muy cordial para una próxima entrega de Un Mundo de Economía, por aquí, por su televisora del Táchira, y ya saben que la economía cada vez adquiere mayor alcance como principio y conocimiento para cada una de nuestras vidas prácticas cotidianas. Que tengan una feliz tarde, buen provecho.